Bien, continuamos. Quería hacer un solo video, pero no pude. Continuamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio correspondiente, estábamos en el ejercicio 12. No, estábamos en el ejercicio 11, nos toca el ejercicio 12. El ejercicio 12 dice, una disolución de hidrógeno fosfato es básica, mientras que la del ion dihidrógeno fosfato es ácida. Tenemos que escribir los equilibrios químicos de las reacciones predominantes que explican esta diferencia. Y luego nos piden que calculemos el pH de una solución amortiguadora, una solución buffer. Recordemos un poco de equilibrio ácido-base de química 1, donde está el hidrógeno fosfato de sodio y el dihidrógeno fosfato de sodio. Y tenemos los pK en cada caso. Tenemos el pK1, el pK2 y el pK3. ¿Para qué nos sirven los pKa? En primer lugar, tenemos que razonar las etapas en las que el ácido fosfórico va perdiendo sus hidrógenos. Cuando el ácido fosfórico en presencia de agua va a entregar un hidrógeno al agua, forma el hidronio y da el ion dihidrógeno fosfato. Aquí el ácido es el ácido fosfórico y su base conjugada es el dihidrógeno fosfato. La base conjugada, como el ácido fosfórico es débil, su base conjugada es fuerte. Es decir, que puede hidrolizar. Tengamos presente eso para las siguientes reacciones. Si continúa el dihidrógeno fosfato reaccionando con el agua, como ácido, va a perder un hidrógeno, lo va a entregar al agua y va a dar el hidrógeno fosfato. Esta segunda pérdida de electrón, esta segunda ion hidrógeno, esta segunda etapa en la que pierde el ion hidrógeno, tiene su correspondiente constante de acidez. Y cuando pierde el último hidrógeno sería el ion hidrógeno fosfato que reacciona con el agua para dar ion hidronio y fosfato. En esta segunda ecuación también el ion hidrógeno fosfato va a ser el conjugado del dihidrógeno fosfato y puede hidrolizar. Lo que vamos a hacer ahora entonces es plantear las correspondientes reacciones de hidrólisis, conforme a lo que nos dice el enunciado. Por un lado, el ion hidrógeno fosfato va a reaccionar con el agua mediante una reacción de hidrólisis también. Aquí no planteamos la hidrólisis, aquí planteamos su comportamiento, acá planteamos su comportamiento como si sería un ácido. Pero también en presencia de agua va a hidrolizar. Cuando hidroliza, como es la base conjugada, el hidrógeno fosfato es la base conjugada del dihidrógeno, si hidroliza, se está comportando como una base, va a reaccionar con el agua, va a recibir un hidrógeno del agua, porque como es base puede recibir hidrógeno, y va a liberar iones oxidrilo. Esta reacción que está aquí escrita, que es la reacción de hidrólisis, tiene su correspondiente constante. Esa constante, que es la constante de hidrólisis, la podemos estimar teniendo en cuenta la constante de acidez de esa etapa. La constante de hidrólisis va a ser igual al K-water, el 10 a la menos 14, dividida la constante de acidez de la segunda etapa, que es donde se forma el hidrógeno fosfato, que sería el Ka2. Esto nos da entonces que cuando calculamos la constante de hidrólisis, que es el K-water de 10 a la menos 14 dividido 10 a la menos 7, nos da la constante de hidrólisis de 10 a la menos 7. Si la comparo entonces con la tercera reacción, donde el hidrógeno fosfato se está comportando como un ácido, entregando el hidrógeno, esa tercera reacción tiene una constante de 10 a la menos 12. Es decir, que el ion hidrógeno fosfato frente al agua, podríamos decir que uno pensaría que puede tener las dos posibilidades, de comportarse como un ácido o de comportarse como una base. Pero para saber cuál de las dos ocurre efectivamente, tenemos que comparar con sus constantes de equilibrio. En la reacción donde se comporta como un ácido, la constante es del orden de 10 a la menos 12, y en la reacción en la que se comporta como una base en su reacción de hidrólisis, la constante es del orden de 10 a la menos 7. La constante de hidrólisis es mayor que el Ka3. En otras palabras, la reacción que va a ocurrir es la que tenga una mayor constante de equilibrio. Por eso el hidrógeno fosfato es básico, porque se comporta como una base, porque preferentemente esta es la reacción que ocurre teniendo en cuenta sus correspondientes constantes de equilibrio.
Con este mismo razonamiento vamos a razonar la hidrólisis del dihidrógeno fosfato. Recordemos que el dihidrógeno fosfato está involucrado en la primera reacción química y es la base conjugada del ácido fosfórico. Aquí en la segunda etapa nosotros lo hicimos actuar como un ácido porque estuvo entregando un hidrógeno. Pero si es la base conjugada, veamos su reacción correspondiente a base conjugada. Reaccionaría con el agua. Sí, reaccionaría con el agua. No, aquí, perdón, estoy haciendo reaccionar como un ácido. Sería la misma reacción que tenemos aquí. Entonces, el dihidrógeno fosfato reacciona con el agua, me da el hidronio con el ion hidrógeno fosfato. Si reaccionaría con una base, podríamos calcular la constante de hidrólisis. Aquí escribimos la reacción del ácido porque decimos que el hidrógeno fosfato efectivamente reacciona como un ácido. Si reaccionaría como una base, la reacción sería de recibir un hidrógeno. Esa reacción de recibir un hidrógeno tendría una constante de hidrólisis que sería igual al K-water dividido el Ka1, que es donde se forma el dihidrógeno fosfato. La reacción de hidrólisis, donde el dihidrógeno fosfato, que no está escrita acá, pero sería donde el dihidrógeno fosfato se combina con el agua para recibir un hidrógeno del agua, tiene una constante de equilibrio de 10 a la menos 12. Y la constante donde el dihidrógeno fosfato trabaja como un ácido o reacciona como ácido, que es la segunda que escribimos aquí y que volvimos a escribirla aquí abajo, tiene una constante de 10 a la menos 7, es decir que el Ka2 es mayor que la constante de hidrólisis, con lo cual el dihidrógeno fosfato preferentemente va a reaccionar conforme a lo que indica el Ka2 con el valor con la reacción química que presenta una mayor constante de equilibrio, que sería donde el dihidrógeno fosfato se comporta como un ácido. Y eso entonces explica lo que nos indicaba al principio el enunciado, que la solución de hidrógeno fosfato es básica y la del ion dihidrógeno fosfato es ácida. La segunda parte nos pedía calcular el pH de una solución amortiguadora. Para ello tenemos del hidrógeno fosfato de sodio, que sería la base conjugada, y el ácido. Recordemos que los buffer podían formarse con un ácido débil y su sal de base conjugada. El ácido débil es el dihidrógeno fosfato y la base conjugada es el hidrógeno fosfato. Y podemos utilizar directamente la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Esa nos permitía calcular el pH de un buffer diciendo que el pH es igual al pKa del ácido, o sea, del dihidrógeno fosfato, más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. Acá nos dicen que ambas soluciones tienen una concentración 0,1 molar, con lo cual reemplazamos en la expresión y nos da que el pH de esa solución buffer es de 7,21. Bien, llegamos finalmente al ejercicio de los diagramas de Frost y de Latimer. En realidad, a partir de el enunciado dice del ejercicio 13, que a partir de los siguientes diagramas de Latimer del nitrógeno en medio ácido y en medio básico tenemos que construir el diagrama de Frost. Luego responder cuál es la especie más estable en cada medio, si es más oxidante el ácido nítrico o el nitrato, perdón, y calcular para tal efecto el potencial de reducción, indicar las especies inestables frente a la desproporción en ambos medios, escribir una ecuación de desproporción y calcular el potencial de desproporción, lo mismo para la comproporción. Y por último nos pregunta en qué medio es más estable el nitrógeno con estado de oxidación más 3 y en qué medio es más reductor el monóxido de nitrógeno. Para construir entonces el diagrama de Frost partimos del diagrama de Latimer. En el diagrama de Latimer voy, fíjense, avanzando en el sentido de la reducción, es decir, que los potenciales que tengo aquí indicados son los correspondientes potenciales de reducción en medio ácido y en medio básico. Para construir entonces el diagrama de Frost, recordemos que dibujamos en el eje de las Y, energía libre de Gibbs sobre constante de Faraday, o lo que era lo mismo, menos el número de moles de electrones por el potencial. Y en el eje de las X, dibujamos los números de oxidación. Con lo cual, conviene hacer el cálculo y obtener una tabla de, yo voy a dibujar en menos el número de moles de electrones por el potencial, en función del número de oxidación,
conviene tener la tabla para luego marcar los puntos. Como yo quiero ir mirando el diagrama de Latimer, no voy a ir construyendo paso a paso, pero tengo acá detallado en realidad el paso a paso de cada par de puntos que voy a marcar en el diagrama de Frost, que lo voy a hacer de aquí porque quiero ir mirando los valores y ir mostrando del diagrama de Latimer, me es más fácil con el PowerPoint. Entonces comencemos. El primer punto, recordemos que tenemos que encontrar los pares de puntos para graficar para cada estado de oxidación, el número de oxidación con su número de moles de electrones por potencial correspondiente. Partimos entonces del estado de oxidación 0, donde el potencial, menos el número de moles de electrones por el potencial da 0. A partir de allí voy a comenzar a considerar a partir de 0 los diferentes cambios en los potenciales involucrados. Es decir, para el estado de oxidación más 1, para ir de 0 a más 1, para ir de 0 a más 1 en medio ácido, el potencial, fíjense que es de 1,77, pero 1,77 es el potencial para ir de más 1 a 0. Como yo estoy partiendo de 0, voy de 0 a más 1, lo leo en sentido contrario, podríamos decir el diagrama de Latimer, a este potencial le voy a cambiar el signo. Entonces, de 0 a más 1 es menos 1,77. Entonces, para el estado de oxidación más 1, menos el número de moles de electrones es 1, porque de 0 a 1 es un mol de electrones, por eso escribo 1, y el potencial, dijimos que iba con el signo contrario, entonces era menos 1,77. Menos con menos se me hace más, y me queda como potencial allí 1,77. Es decir, que el segundo par de puntos va a ser más 1, 1,77. Luego me voy al 2, de 0 a 2. Entonces voy a hacer el primer paso, lo voy a hacer desde más 1 a 2. De más 1, perdón, de más 1 a 2, el potencial es 1,59. En realidad ese potencial de 1,59 es de 0 a más 1 porque voy en el sentido de la reducción. Pero como yo lo leo de más 1 a más 2, el potencial hay que cambiarle de signo. Y de más 1 a más 2 es un mol de electrones. Luego le voy a sumar, como lo hago siempre referido a 0, le voy a sumar lo correspondiente a 0 más 1 que ya calculé. Entonces, para el estado de oxidación más 2, primero de más 1 a más 2 tengo un mol de electrones y allí el potencial de más 1 a más 2 era de menos 1,59. Yo me comí acá el 9 porque lo leí como 0. En realidad, acá va a haber una pequeña diferencia numérica. Entonces aquí me da menos con menos más 1,59 y el más 1,59 con el 1,77 me va a dar 3,36. 3,36. Entonces fíjense que calculo de más 1 a más 2 y luego le sumo el potencial anterior que sería el de 0 a más 1 porque siempre tengo que referir los puntos al 0. Cuando hago con más 3 lo mismo, voy de más 2 a más 3 primero y luego le sumo los anteriores potenciales. De más 2 a más 3 ya directamente lo leo en el sentido que estoy indicando, más 2 a más 3, le cambiaría el signo, menos 0,996. Entonces, un mol de electrones, y yo que conté acá, parece que estaba media chicata cuando hice esto. Ah, estoy cambiada de acá. Ahí estamos. Estaba leyendo el medio básico. Sería menos 0,996, menos con menos más, este me queda positivo, y a este valor le voy a sumar los potenciales anteriores, pues ya que lo tengo que referir a 0. Entonces le sumo, este cambió ahora, es 3,36 más 0,996, que me da 4,356. Está. Lo mismo hago para 4, voy de más 3 a más 4, de más 3 a más 4 el potencial, en ese sentido de más 3 a más 4 le tengo que cambiar el signo, es menos 1,07, pongo un mol de electrones de más 3 a más 4, menos 1,07, menos con menos se me hace más, y le sumo los potenciales anteriores, que ahora este cambió, y es 356, me queda
5,426. 426. Hago lo mismo, de más 4 a más 5 es un mol de electrones. El potencial de más 4 a más 5 le cambio el signo, es menos 0,803. Menos 0,803, menos con menos más, me queda más 0,803 positivo, y al 0,803 le sumo el anterior, que ahora es 426, con lo cual me quedaría el potencial 0,803 de 6,229. 29. Bien, ahora me voy para el otro lado en el diagrama de Latimer. Voy de 0 a menos 1. Entonces fíjense, de 0 a menos 1 es un mol de electrones, y como ya estoy leyendo en el sentido correcto, el diagrama de Latimer de 0 a menos 1 es menos 1,87. Entonces pongo menos 1,87 tal cual lo leo del diagrama de Latimer, menos con menos más, se me hace 1,87. Ahora voy de menos 1 a menos 2. De menos 1 a menos 2 el potencial es 1,41 y le tengo que sumar el anterior. Entonces es, me confundí, 1 por 1,41 es menos 1,41 más 1,87 me da 0,46. Y por último, para el menos 3, de menos 2 a menos 3, es 1,275 y le sumo los anteriores. Entonces es 1 por 1,275 me da menos 1,275 más el anterior, que es 0,46, finalmente me da menos 0,815. Con ese mismo tipo de razonamiento vamos al diagrama en medio básico y construimos esta tabla del medio básico, donde fíjense que entonces buscamos una tabla para tener números de oxidación en función del potencial. Habiendo calculado entonces, dibujamos cada par. Por ejemplo, si vamos al medio ácido, el primer par es 0,0, el segundo par es más 1, 1,77. Aquí el medio ácido es el rojo, entonces el primer par es el 0,0 y el siguiente es más 1, 1,77. Fíjense que estoy en el orden del 1,77. El segundo par es más 2, 3,36, más 2, y fíjense que estoy por encima del 3, está ahí en un 3,36, y así sucesivamente vamos marcando los puntos para cada par que hemos encontrado. Y lo mismo haríamos para el medio básico. Llegaríamos a esta tabla con el mismo razonamiento. Espero que les haya servido de razonarlo de esa forma, no sé si lo hacían así. Tenemos el par de puntos, potencial y número de oxidación, y graficamos las líneas correspondientes al color azul. Y obtenemos entonces el diagrama de Frost correspondiente para poder responder las preguntas que indicaba. La primera pregunta, a ver, mejor lo voy leyendo de la guía, que la tengo por acá. Bien. Así directamente no cambio la hoja. La guía me pregunta en el punto 1 cuál es la especie más estable en cada medio. Entonces me fijo en cada medio la que se encuentre más abajo. En medio básico es el ion amonio, y en medio básico es el ion amonio, y en medio ácido, no. En medio ácido es el ion amonio, perdón, y en medio básico, que sería la línea azul, el que está más abajo es el nitrógeno. Entonces, en medio ácido es aquí, en el estado de oxidación -3, correspondería el amonio en medio ácido, y en medio básico es el nitrógeno molecular, que es lo que pusimos aquí. Luego nos piden en el punto B si es más oxidante el ácido nítrico o el nitrato, justifique calculando el potencial de reducción a nitrógeno en los dos medios. Para el medio ácido, el ácido nítrico a nitrógeno, vamos al diagrama del Latimer, creo que es más fácil, del ácido, en medio ácido, del ácido nítrico a nitrógeno tenemos que sumar el 0,83 con el 1,07, con el 0,996, con el 1,59 y con el 1,77. Eso me da
6,139 voltios dividida la cantidad de electrones me da 1,228. En total son 5 electrones, moles de electrones de más 5 a 0. Si voy al medio básico, vamos al diagrama de Latimer. Si voy al medio básico, tengo aquí el anión nitrato y tengo que sumar, entonces el menos 0,86, el 0,806, el menos 0,46, el 0,76 y el 0,94 dividido 5. Y me da de 0,249, con lo cual el más oxidante, porque fíjense que estamos considerando la reacción de reducción, la reducción de más 5 a 0, la reducción de más 5 a 0. Estos serían entonces sus potenciales de reducción. Quien tenga un mayor potencial de reducción va a oxidar a otra especie y el que tenga el mayor potencial va a ser un mejor oxidante en realidad porque se va a reducir más espontáneamente. O tiene mayor tendencia a reducirse, que sería el ácido nítrico. Entonces, más oxidante es el ácido nítrico. El punto C nos pregunta las especies inestables frente a la desproporción en medio ácido y básico, y luego frente a la comproporción. Para el punto C, entonces, yo saqué una de las tantas especies inestables frente a la desproporción. Miremos el diagrama en medio ácido, que es el rojo. Tendríamos aquí el correspondiente al estado de oxidación -1, sería el más notorio en lo que se refiere a desproporción, que se desproporciona al compuesto en estado de oxidación -2 y a nitrógeno 0. Y también para estos puntos, fíjense que tiene una pequeña curva, son pendientes positivas en este caso. Tendría que unir los dos puntos, tomando 3 puntos, uno por ejemplo el nitrógeno 0 y el monóxido de nitrógeno, y el monóxido de dinitrógeno me va a quedar levemente por encima de la línea que une estos dos, con lo cual acá también habría una posibilidad de desproporción, y lo mismo para el monóxido de nitrógeno con el ácido nitroso, y quien desproporcionaría sería el monóxido de, este sería el monóxido de dinitrógeno y este el monóxido de nitrógeno u óxido nítrico, recordemos. Aquí yo saqué una de las reacciones donde el tetróxido de dinitrógeno desproporciona a nitrato y a monóxido de nitrógeno. Sería aquí a nitrato y a nitrito, en realidad. Acá me falta una carga, me parece. Sí. A ver. Tetróxido que pasa al ácido nitroso y al nitrato. Se me pide en medio ácido y en medio básico. Este es en medio básico. Este es el medio básico y el segundo es el medio ácido. A ver, o tengo hecho una sola. Sí. Tengo hecho únicamente para el medio básico porque estoy igualando en medio básico. En medio básico, entonces, fíjense que primero sacamos la primera especie. Ahora tengo la ecuación en medio básico. Sería acá. El tetróxido que pasa a nitrato de nitrito, acá me falta una carga. Con lo cual esta igualación está mal ya. Vamos a ir corrigiendo. Entonces tenemos en el tetróxido de dinitrógeno el estado de oxidación es +4, en el nitrato es +5 y en el nitrito es +3. Primero entonces paso de +4 a +5, se estaría oxidando, y en primer lugar tengo que igualar las masas de la sustancia que está ganando o perdiendo electrones, en este caso es el nitrógeno. Acá tengo 2 nitrógenos, por lo tanto pongo 2 nitratos del lado de los productos en primer lugar. Luego, por cada nitrógeno es un mol de electrones de +4 a +5, pero como tenemos 2 moles de nitrógeno, son 2 moles de electrones. Luego tenemos que igualar las cargas. Aquí tenemos 2 cargas negativas, estamos en medio básico, por lo tanto, igualamos con oxidrilos, por lo tanto, del lado opuesto pongo 2 oxidrilos, del lado opuesto donde tengo mayor cantidad de cargas negativas, en este caso, en medio básico recordemos que igualamos las cargas con cargas negativas, y en medio ácido igualamos las cargas con
cargas positivas, que serían los iones hidrógeno. Coloco entonces 2 oxidrilos para que me quede igualada en cargas, y del lado contrario, para igualar las masas, pongo la mitad de agua. Entonces me queda un mol de agua, y si controlo, tengo 2 nitrógenos, son 2 oxígenos más 4 oxígenos, 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos, y acá ¿qué me pasa? Y me sobra un oxígeno. Y tengo 2 hidrógenos, son 2 hidrógenos. Ah, que tengo mal igualadas las cargas, perdón. Esto está mal. Yo, ¿cuántos errores tenía? Tengo 2, ahora sí. Son 2 nitratos, son 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Son 2 cargas negativas, más estas 2 cargas negativas, acá van 4 cargas negativas, van 4 oxidrilos, y aquí van 2 de agua. Entonces, ahora controlando, para igualar las masas, tengo 2 por 3, 6 oxígenos, más 2 oxígenos son 8 oxígenos, son 4 oxígenos, más 4 oxígenos son 8 oxígenos, son 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, está igualada en carga y está igualada en masa. Ahora vamos con la reacción de reducción de más 4 a más 3. Tengo que copiar aquí la carga correspondiente. Vamos a ponerle nomás el... Es que me lo tomó. Ahí estamos. Entonces tenemos de más 4 a más 3 se está reduciendo. Primero igualo las masas del que se está reduciendo. Tengo 2 de nitrógenos acá, pongo un 2 acá adelante. Por cada nitrógeno es un mol de electrones. Como hay 2 nitrógenos, son 2 moles de electrones. Aquí tengo 2 cargas negativas. Y aquí tengo en total, y tengo 2 cargas negativas acá. Con lo cual esto no me hace falta. Como tenía un error, pero lo corregimos ahora. Entonces, si sumamos, se me van los 2 electrones, me queda 4 oxidrilos, 2 de tetróxido de dinitrógeno, 2 nitratos, 2, vamos a copiar la carga nada más. 2 nitritos, y serían 2 de agua. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Y sería 2 de agua. Controlemos si está igualada. Tengo 4 cargas negativas, tengo 4 cargas negativas de los productos. Tengo 4 oxígenos más 2 por 4 son 8, más 4, 12 son 12 oxígenos, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 6 más 4 son 10, más 2 son 12, son 2 por 2, 4 hidrógenos, está igualada en carga y está igualada en masa. Este sería el ejemplo de una reacción de desproporción y cómo igualamos en medio básico. El punto D me pide la comproporción y está tomada, ahora sí, del medio ácido, si bien hay que sacar todas las del medio ácido y básico. Acá la hice en medio ácido, la comproporción. Tengo ¿cuál estoy poniendo acá? Ahí está, esta es. La especie con estado de oxidación -1 en medio ácido, el monóxido de dinitrógeno, ambos comproporcionan, uno oxidándose y otro reduciéndose, comproporcionan a nitrógeno molecular. ¿Qué otras reacciones de comproporción tenemos en medio ácido? Tenemos la del amoníaco, con aquí esta especie en estado de oxidación -1, que van a comproporcionar a la especie en estado de oxidación -2, estas dos comproporcionan. Y tenemos otra comproporción del monóxido de nitrógeno y del tetróxido de dinitrógeno a nitrito. Esa también es una reacción de comproporción allí. Eso sería en medio básico. Y en medio ácido tenemos
la especie en estado de oxidación -1 y el monóxido de dinitrógeno, que da nitrógeno, y no hay otra con proporción aquí, en medio ácido. Yo estuve tomando esto en medio, en teoría ácido, pero me parece que también está mal. A ver. No, está bien. A ver. Acá me faltó la carga. Nuevamente. Pero creo que está considerada la carga. A ver. Entonces, el monóxido de nitrógeno y esta especie que está en estado de oxidación -1, que va a dar el nitrógeno molecular. Aquí tenemos entonces en estado de oxidación -1 al nitrógeno, aquí lo tenemos en estado de oxidación +1 al nitrógeno y aquí lo tenemos con estado de oxidación 0. Saco primero la reacción de reducción de +1 al nitrógeno 0. Escribimos las especies del monóxido de dinitrógeno a nitrógeno. De +1 a 0 es 1 mol de electrones, pero por cada nitrógeno, pero tenemos 2 nitrógenos que ya están igualados, por lo tanto colocamos 2 moles de electrones del lado de los reactivos. Tenemos que igualar las cargas y estamos en medio ácido, igualamos cargas con iones hidrógeno, por lo tanto necesito neutralizar estas dos cargas negativas porque del lado de los productos no tengo cargas negativas, entonces pongo 2 iones hidrógeno y del lado opuesto pongo la mitad de agua, con lo cual me quedan 2 nitrógenos, un oxígeno, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Y la siguiente reacción, tengo el nitrógeno en estado de oxidación -1 que pasa a nitrógeno 0, de -1 a 0 se oxida. Primero tengo que igualar las masas de las especies donde está el elemento que se oxida o se reduce, pongo un 2 acá adelante. Por cada nitrógeno es 1 mol de electrones, como tengo 2 nitrógenos son 2 moles de electrones que se pierden en la reacción de oxidación. Y si controlamos las cargas, aquí me va a faltar y va a estar mal igualado en cargas. Si controlamos las cargas, acá tengo 2 cargas positivas, voy a copiar de aquí. Entonces aquí tengo que poner, vamos a hacer un poquito de espacio. Para que no se me mueva todo. Ahí está. Pongo entonces las 2 cargas positivas y ahora tengo que colocar en el lado opuesto la mitad de agua. Cuando colocamos las 2 cargas positivas, se anulan estas 2 cargas negativas y no está mal igualada. Por acá tengo 2 positivas. Y acá tengo que poner, perdón, 4. Tengo que poner 4 positivas, porque 2 me anulan estas 2 y me queda neutro, pero acá yo tengo 2 positivas del lado de los reactivos, por lo cual tengo que poner 4 hidrógenos y del lado opuesto la mitad de agua. Me quedaría de esta forma. Tengo que corregir también la reacción total. Fíjense que aquí escribí los potenciales correspondientes de oxidación y de reducción en ambos casos y vemos que el delta de E de la reacción total de desproporción y la de comproporción también, porque los potenciales están bien colocados, me dan positivo. Esto me indica que las reacciones son espontáneas, que es lo lógico, porque lo que yo estoy viendo cuando razono lo que dijimos en la clase, la cumbre o el valle, para sacar la comproporción o la desproporción, estoy buscando justamente reacciones espontáneas. Bien, cuando sumo entonces, acá tengo 2 hidrógenos, del otro lado tengo 1, lo puedo, los 2 se me van y me quedan 2 del lado de los productos, el agua se va, y me queda, se me va la del primer miembro y me queda, del segundo miembro y me queda del lado de los reactivos una sola agua. Entonces los 2 hidrógenos se me van, me quedan del lado de los productos, los electrones se van, me queda el monóxido de dinitrógeno,
Me queda uno de agua que se me va a ir, porque de los dos se me va uno con el agua que está aquí en los productos, y me queda 2 moles de esta especie. Eso me da 2 moles de nitrógeno molecular y 2 moles de iones hidrógeno. Me faltaba la carga. Ahí me queda igualada en cargas e igualada en masa. Fíjense, superíndice. Fíjense que tengo 2 hidrógenos más 2 hidrógenos de acá son 4 y 2 por 3 son 6, 4 más 6 son 10 y no me queda igualada. A ver, ¿qué hice mal acá? Ah, ah, ah. A ver, 2 por 2 son 4 hidrógenos, están bien. Tengo que tener algo mal del agua. A ver, voy a revisar. 2 oxígenos no me están quedando y tengo algo mal. A ver, 2 hidrógenos más 2 el monóxido de dinitrógeno. Acá tengo 2 electrones que paso del más menos 1 al 0, del más 1 al 0, se reduce, gana 2 electrones, los pongo acá. Van 2 iones hidrógenos de este lado porque estamos en medio ácido y se coloca el agua. Luego tengo esta especie con una carga. Lo que pasa que aquí me parece que no cumple mucho la regla cuando ya tengo nitrógenos y varios hidrógenos. A veces no siempre cumple la regla esta. De hecho, por ejemplo, cuando usamos amoníaco no cumple la regla, así que hay que razonarlo en realidad e igualarlo un poco por tanteo. La primera sí está igualada, pero ya esta segunda me quedó sin igualar. Tenía 2 nitrógenos. No, me quedó igualada esta. Me faltaba igualar los oxígenos en realidad. Entonces acá fíjense que en realidad tengo que poner al tanteo el agua acá, porque en cargas la tengo igualada. Tengo 2 nitrógenos, son 2 nitrógenos. 2 por 3 son 6, son 3 más 1 son 4. 2 por 4 son 8 hidrógenos y eso ya me está faltando acá. Tengo que sacar el agua de acá porque yo no necesito poner más oxígenos de este lado. Los necesito de este. ¿Y cuántos oxígenos necesito? Necesito 2 de agua. A ver ahí. Entonces tengo 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 3 más 1 son 4 hidrógenos. Por 2 son 8. Son 4 hidrógenos más 2 por 2 son 8 hidrógenos. Son 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ahí recién estaba igualada. Eso no la había controlado hace rato. Con lo cual ahora, cuando sumo, me quedan los hidrógenos sí se me van, los electrones sí se me van, me queda el monóxido. Esta agua está mal acá, el monóxido de nitrógeno, me queda aquí esta especie con con un coeficiente 2, 2 moles de nitrógeno molecular, los electrones se fueron, me quedaron 2 de iones hidrógeno y aquí me falta el agua, que sería 3 de agua. A ver si me da ahora. Entonces son 2 nitrógenos más 2 nitrógenos son 4, 2 por 2 son 4. Es un oxígeno más 2 oxígenos son 3 oxígenos, son 3 oxígenos. Y son 3 más 1, 4 hidrógenos, más 2 son 2 por 2, perdón, por 2 son 8, y acá son 2 y 3 por 2 son 6, serían los 8 hidrógenos, son 2 cargas positivas, 2 cargas positivas. Finalmente, allí estaría igualada esta reacción con proporción. Y disculpen los errores, lo tenía hecho mal. Bien, luego nos pide el ejercicio, en qué medio es más estable el nitrógeno en estado de oxidación más 3 y en qué medio es más estable, en qué medio es más reductor el monóxido de nitrógeno. ¿En qué medio es más estable entonces el nitrógeno en estado de oxidación más 3?
miro el estado de oxidación +3 y el medio en el que es más estable es la línea gráfica azul, sería en medio básico. ¿Y en qué medio es más estable? ¿En qué medio es más reductor el monóxido de nitrógeno? Y eso no razonamos aquí, tanto que yo hice hincapié en la clase. No razonamos aquí, pero fíjense que este eje de las X está en sentido creciente. Es diferente al eje de las X que estuvimos viendo en el ejercicio del grupo 14. Entonces, este eje avanza en el sentido de la oxidación. Con lo cual, para ver, la pregunta me decía, ¿en qué medio es más reductor? Si me pregunta en qué medio es más reductor, si está reduciendo a otro, tengo que mirar la reacción del monóxido de nitrógeno que sea más, la reacción de oxidación del monóxido de nitrógeno que sea más espontánea, porque cuando el monóxido de nitrógeno se oxide va a reducir a otro. Aquí tengo el monóxido de nitrógeno y cuando se oxida está pasando al estado de oxidación +3. Fíjense que en el medio básico tengo pendiente negativa y en el medio ácido tengo pendiente positiva. Veamos cuál de las dos tiene la reacción que sería espontánea. ¿En qué medio es más reductor? Sí, el monóxido de nitrógeno. Y entonces, a ver, veamos. Aquí, si pasa de +2 a +3, se está oxidando. Este sería el medio básico. Cuando se oxide, el estado final es acá el anión nitrito, al cual le corresponde este valor de -N por E, o si quieren, energía libre de Gibbs. Recordemos que esto también es energía libre de Gibbs. Y en el estado inicial de monóxido de nitrógeno tengo este valor. Si yo hago la diferencia del delta de G, tengo un valor más bajo menos un valor más grande, con lo cual esta diferencia de energía libre de Gibbs nos va a dar positiva. Es decir, que en este diagrama las reacciones de oxidación espontáneas se presentan con pendiente negativa. Por eso, cuando hacemos la diferencia entre este valor que es más negativo, el final, menos el inicial, la diferencia nos da negativa, lo que nos indica una reacción espontánea. Si miramos aquí la reacción del monóxido a donde se está oxidando, la energía correspondiente a su estado final al producto, que sería el ácido nitroso, sería un 4 y pico, y la energía correspondiente al monóxido de nitrógeno sería un 3 y pico. 4 menos 3, ambos son positivos, me va a dar un número positivo. Esto me indica que esta reacción tiene una energía libre de Gibbs positiva. En otras palabras, no es espontánea. En este diagrama, entonces, las reacciones de oxidación espontánea tienen pendientes negativas y entonces esta reacción con pendiente positiva de oxidación no es espontánea. Por lo tanto, la pregunta de en cuál de los dos medios es más reductor el monóxido de nitrógeno lo será en el único medio donde la reacción se produce espontáneamente, que sería el medio básico. Bien, y con eso entonces completamos el diagrama de Frost con algunos bastantes errores que fuimos subsanando. Finalmente tenemos el último ejercicio, que es un ejercicio sencillo. Nos dice, según el prospecto de un medicamento recomendado para estados carenciales de vitaminas y sales minerales, dice, cada comprimido contiene, entre otras sustancias, 90 miligramos de calcio, como fosfato cálcico y 70 miligramos de fósforo. También como fosfato cálcico. A partir de estos datos, compruebe que el fosfato cálcico que se indica no responde a la fórmula difosfato tricálcico. A veces en la farmacología se emplea el término fosfato tricálcico para este compuesto, mientras que se reserva el término de fosfato cálcico a una sal ácida de fosfato. Si fuera así, determine de qué sal se trata. Bien, entonces, si entendamos un poco el ejercicio, si este medicamento tenemos que ver si tiene fosfato tricálcico o fosfato cálcico, ¿sí?
Si seguía el fosfato tricálcico, tendría esta fórmula, con lo cual deberían cumplirse las proporciones de esta fórmula en lo que se refiere a contenidos de fósforo respecto de los contenidos de calcio. Veamos. Voy a compartir la pizarra para hacer este último y terminaríamos. Tenemos entonces que el medicamento tiene 90 miligramos de calcio y 70 miligramos de fósforo. Entonces vamos a asumir que es el fosfato tricálcico. Si sigue el fosfato tricálcico, que tiene esta fórmula, tendrían que mantenerse las proporciones, decíamos, entre el fósforo y el calcio. La masa del calcio es 40 gramos, lo podemos llevar todo a miligramos porque estamos hablando de miligramos, y hay 3 calcios. Entonces, si cada calcio es 40, por 3 serían que por cada 120 miligramos de calcio, si sería esta fórmula, debería haber 2 de fosfato. Dos de fósforo, pero no de fosfato, de fósforo. Acá tengo mi tabla. El fósforo tiene una masa de 30,97 por 2 me da 61,94 miligramos de fósforo. Si seguía el fosfato tricálcico, debería cumplirse esta proporción. Entonces vamos a verificar si se cumple esto que no me indica inicialmente enunciado, que es de 90 a 70. Entonces, para los 90 miligramos de calcio, que dice la etiqueta del medicamento, debería haber X. Si sería el fosfato tricálcico, tiene que darme 70 para que yo pueda confirmar que es. Y cuando hago este cálculo, esta cuenta me da 46,45 miligramos de fósforo. Por lo tanto, no es fosfato tricálcico. El enunciado me dice que a veces ese término del fosfato cálcico se emplea para una sal ácida de fosfato. Si sería la sal ácida, tendríamos esta fórmula y la proporción sería que por cada 40 miligramos de calcio tengo 30,97 miligramos de fósforo, porque es 1 a 1. Entonces, para los 90 miligramos de calcio, tendré X de fósforo y este X me da 69,98 miligramos de fósforo, lo que es aproximadamente los 70 miligramos. Por lo tanto, puedo concluir que se trata del fosfato ácido de calcio. Este sí es porque cumple la proporción. Bien, chicos, y con esto terminamos el grupo 15. Disculpe las correcciones sobre la hora, eso es lo bueno de la clase en directo, que puedo ir subsanando. Esta es grabada, quería que sea más prolija, pero para no llenarlos de videos cortitos, lo fuimos subsanando y corrigiendo aquí. Bien, chicos, espero que les sea útil. Nos estamos viendo.